Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Damos gracias al Señor por esta oportunidad hermosa que Dios nos concede de estar en su casa. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan. We're so joyful that we're in the house of the Lord, and we welcome everyone who's here today, knowing that God has something special for you, sabiendo que Dios tiene algo muy especial para cada uno de los que estamos presentes. En la semana pasada comenzamos una serie titulada Construyendo Comunidad. Last week we started a series entitled Cultivating Community. Y hemos estado hablando, amado hermano, de la importancia de congregarnos los unos con los otros. And we've been speaking about the importance of being able to congregate with one another. Construir comunidad no es algo que podemos hacer de manera individual, Cultivating community is something that we can do on an individual basis. sino que requiere que todos estemos unidos para trabajar hacia una meta. But it requires all of us to be united to be able to accomplish a goal. De hecho, amado hermano, es tan importante lo que estoy compartiendo con ustedes Actually, brothers and sisters, it's so important what I'm speaking about que es imposible cumplir los mandamientos de la Biblia that it's impossible to accomplish the commandments in the Bible a menos que nosotros estemos dispuestos a vivir en comunidad. unless we are willing to live in community. Cuando vivimos en comunidad, When we live in community, tenemos la capacidad de poder agradar a Dios. we have the capacity to be able to please God. Tenemos realmente la oportunidad de hacer lo que nosotros individualmente no podemos hacer. We truly have the opportunity to do what individually we cannot. De hecho, hermano, cuando no vivimos en comunidad, Actually, brothers, when we don't live in community, perdemos unas bendiciones grandes que Dios ha preparado para nosotros. we lose some great blessings that God has prepared for us. Dios tiene un plan para la iglesia. God has a plan for the Dios church. tiene un plan para cada creyente, God has a plan for every believer, para cada individuo. for every individual. Y ese plan no puede desarrollarse And that plan cannot be developed a menos que vivamos en comunión, unless we live in communion, a menos que vivamos en comunidad. unless we live in community. De hecho, si usted mira lo que dice el salmista en el Salmo 133, Actually, if you see what the psalmist says in Psalm 133, versículo 1 y versículo 3, verse 1 and verse 3, él dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. he said, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together Ahora in quiero que usted harmony." vea el por qué. Now, I want you to see the why. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Because it says, "For there the Lord bestows his blessing and eternal life." En otras palabras, cuando vivimos en comunidad, In other words, when we live in community, estamos permitiéndole a Dios bendecirnos. we're allowing God to bless us. Estamos creando el ambiente para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros. We're creating the atmosphere for the blessings of God to pour over our A lives. menudo no estamos fortalecidos Many times we're not strong enough porque estamos solos y no en comunidad. because we're alone, not in community. A menudo nos escasean las cosas Sometimes things fall short porque estamos solos y no en comunidad. because we are alone, not in community. Entonces hay algo tan peculiar en la forma que Dios nos ha, There's something so peculiar in the way God has made us que es imposible Dios bendecirnos en la totalidad that's impossible for God to bless us in its totality a menos que vivamos en comunidad. unless we live in community. Ese es el plan de Dios para cada ser humano. That is the plan of God for every human being. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que pensamos que la comunidad, cuando no vivimos en comunidad, Now, the problem we have is that when we don't live in community, pensamos que es porque estamos en soledad. we think because we are alone. Y cuando pensamos en la soledad, inmediatamente lo asociamos con estar aislados de otras personas. Now, when we think of loneliness, we immediately associate it with being isolated from other Pero people. lo cierto es que no podemos que podemos sentirnos solos incluso estando rodeados de una multitud de personas. But the truth is that we can feel alone even when surrounded by many people. Entonces, lo que es importante So what's important, no es si estamos viviendo solos o acompañados, it's not that we're living alone or accompanied, sino cómo estamos viviendo en relación con otras personas. how we are living in relationship En with otras others. palabras, hay ciertas características, In other words, there are certain hay characteristics, ciertos factores there are certain que factors si no se dan, that if they are not given, aunque estemos juntos, even though we are together, no disfrutamos de la comunidad. we do not enjoy community. Hay mucha gente que está rodeado de multitud de personas. There are many people surrounded by a multitude of people
¿Cómo yo lo sé? How do I know? Porque hay más de 7 billones de personas en la faz de la tierra. There's more than 7 billion people on the face of the earth. Y aún así, las estadísticas de suicidio siguen aumentando. And even then, the statistics of suicide keep on increasing. Hay algo que a pesar de que tenemos cosas materiales, There's something that even though we have material a things, pesar de que estamos rodeados de even personas, though we are surrounded by people, hay algo que nos deja un vacío en nuestro corazón. there's something that leaves an emptiness in our heart. Y yo creo que tiene que ver con la genuinidad de nuestra comunidad. But I think that has to do with the genuineness of our community. Cuando tenemos una vida en comunidad genuina, When we have a genuine life in community, todo realmente cambia. everything changes. La realidad es esta, The truth is this. que todos aquellos que hemos aceptado lo valioso de la salvación, All of us who have accepted the precious gift of salvation, somos llamados a vivir una vida nueva. we are called to live a new life. Y para lograr vivir esa vida nueva, And to be able to live that new es life, necesario hacer cambios. it is necessary to make changes. ¿Qué cambios tenemos que hacer? What changes do we have to make? Uno de esos cambios One of those changes es movernos de la individualidad a la comunidad. is moving from living a life in individuality to a life of Es community. movernos de la comodidad a la comunidad. It's moving from comfort to community. Y aunque eso a veces puede ser incómodo, Now, even though that can be uncomfortable, es lo único que garantiza que la bendición de Dios venga sobre nosotros. it's the only thing that guarantees God's blessing to pour over us. En otras palabras, In other words, Dios te puede bendecir cuando estás solo, God can bless you when you're alone, pero Dios te va a bendecir más cuando vives en comunidad. but God is going to bless you more when you live in community. Eso no es algo tan difícil de entender. That's not something so difficult to Mi understand. pregunta para ti, ¿quieres bendición My question is for you, do you want blessing o más bendición? or more blessing? Dice la palabra que la bendición de The Jehová word says that the blessing of the Lord es la que enriquece is what enriches, y no trae tristeza con and ella. it does not bring any sadness with Entonces it. yo quiero más de la bendición de So Dios. I want more of the blessing of Y la God. única forma de tener más de la bendición de And the Dios only way to have more of the blessing of God es viviendo en comunidad. is to live in community. Porque ese es el lugar que Dios ha escogido Because that's the place where God has chosen para derramar su bendición y vida eterna. to pour his blessing and eternal life. Entonces tenemos que hacer cambios. So we have to make changes. Ahora, mientras yo reflexionaba en esto, Now, as I reflected in this, en cómo es que Dios y el propósito por el cual Dios nos exige que vivamos en comunidad, in which the purpose is for God giving us and exceeding us to live in community. aquí es donde me voy a dar cuenta cuántos leen el email que le envío And here's where I'm going to realize how many people read my emails o el boletín. or the bulletin. En el email que le envié, In the email that I sent, hablando sobre el resumen de este mensaje, we talked about the summary of this y ahí en message. su boletín, And there in your bulletin, también enfoqué y dije que hay 3 factores I also focused and I said that there are 3 o factors or propósitos purposes por lo cual Dios desea que vivamos en comunidad. for which God desires for us to live in community. Si no hubiese dicho eso, If I didn't say that, muchos de ustedes no sabrían many of you would not know que voy a traer 4 puntos en vez de 3. that I would bring 4 points instead of 3. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Que mientras más estudio la palabra de Dios, The more I study the Word of God, más Dios me muestra de su voluntad. more God shows me His Y aunque will. originalmente había dicho que habían 3 factores Even though originally I said there were 3 o factors 3 propósitos por los cuales Dios quiere que vivamos en or comunidad, 3 purposes for God to allow us to live in community, el Espíritu trajo convicción a mi corazón de que había uno que me estaba faltando. the Spirit brought conviction to my heart that said there's one that was left over. Así que en vez de compartir los 3 razones por las cuales Dios quiere que vivamos en comunidad, Now, instead of explaining the 3 reasons why I believe God wants us to live in community, voy a compartir 4 razones I will share 4 points o propósitos por los cuales Dios quiere que vivamos en comunidad. or purposes for which God wants us to live in community. El primero es porque Dios desea llenar nuestra necesidad de tener relaciones significativas. First, God desires for us to fill our need to have meaningful relationships. Dios desea que tú tengas relaciones significativas. God wants you to have meaningful Pero es relationships. imposible tener relaciones significativas estando aislado. But it's impossible to have meaningful relationships being isolated. Lo segundo es porque Dios quiere que podamos ministrarnos los unos a los otros de acuerdo al don que Él nos ha dado a cada uno. Second, God wants us to be able to minister to one another according to the gifts that He has given to each one of us. Tercero, para que podamos aprender la doctrina de los apóstoles, que es nuestro fundamento de fe. Third, so we can apply the doctrines of the apostles and the prophets, which is the foundation of our faith.
Y por último, para proveer las circunstancias And finally, to prove the circumstances donde podamos desarrollar el carácter de Cristo where we can develop the character of Christ y ser transformados en cristianos maduros. and be transformed into mature Christians. Yo no sé si usted mira esos 4 puntos, Now, if you look at those 4 points, eso resume el propósito de Dios para tu vida. that summarizes the purpose of God for your Esta es life. la razón por la cual Dios te ha salvado. That is the reason why God has saved you. Ahora, lo importante entender aquí es esto. Now, what is important to understand is this, Es que es imposible cumplir con estos 4 propósitos is that it is impossible to accomplish these 4 purposes a menos que vivamos en comunidad. unless we live in community. Por lo tanto, mi pregunta para ti es esta. However, my question for you is this. ¿Tú quieres cumplir 50% de los propósitos de Dios? Do you want to accomplish 50% of the purposes of God? ¿O tú quieres cumplir al 100% el propósito de Dios? Or do you want to accomplish at 100% the ¿Tú purpose quieres of God? alcanzar el 50% de lo que Dios te creó Do you want to accomplish everything that God has given you al 50%? to 50%? ¿O quieres alcanzarlo al Or do 100%? you want to accomplish it at 100%? La única forma de alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida The only way to accomplish the purpose of God for our al lives, 100% 100%, es viviendo en comunidad. is living in community. Es porque en comunidad es que podemos lograr las 4 cosas que le voy a enseñar hoy. It's because within community we can accomplish the 4 things that we are teaching today. Entonces esto es un enfoque de parte de Dios. So this is a focus and part of God. Así que hablemos del primer punto. So let's speak over the first point. Dijimos que fuimos creados en comunidad It says we are created in community para llenar la necesidad de relaciones significativas. to be able to fill the gap of meaningful relationships. De hecho, esto no es solamente una necesidad, Now this is not only a need, esto es un mandato bíblico. this is a commandment, a De biblical hecho, commandment. fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos y a nosotros. Actually, it was the commandment that Jesus gave his disciples and to us. Veamos en Juan capítulo 13, versículo 34. Let's look at John chapter 13, verse 34. Un mandamiento nuevo os doy, A new commandment I give to you, que os améis unos a otros. that you love one another. ¿A quién vamos a amarnos? ¿A nosotros mismos? Who are we going to love? Ourselves? Es importante amarte a ti, por supuesto. It is important to love yourself, Pero ese es el mandamiento del egoísta. but that's the commandment of those who are selfish. Pero el mandamiento de Jesucristo But the commandment of Jesus Christ es que os améis unos a otros. is that you love one another. No es que me ame uno, It's not that I love one, sino que uno ame a otros. but one to love another. Y eso es imposible hacerlo a menos que vivamos en comunidad. And that is impossible to do unless we live in community. Y Jesús continuó diciendo, no solamente que os améis unos a otros, And Jesus continued said, not only that you love yourself, pero que os améis unos a otros como yo os he amado. but that you love one another as I Eso have loved cambia you. absolutamente todo. That changes Porque everything. la forma en la cual Jesucristo nos amó Because the way Jesus Christ loved us fue no esperando nada a cambio. was not wanting anything in return. Nos amó con el amor ágape, He loved us with unconditional love. ese amor incondicional que enseña la Biblia. That unconditional love that the Bible teaches. Y así es que tenemos que amarnos unos a los otros. And that is how we have to love one another. Y Jesús vuelve a decir redundantemente lo mismo que dijo anteriormente. And Jesus says redundantly what he said before. Lo terminó diciendo que también os améis unos a otros. And he finishes it off saying that you also love one another. La frase unos a otros se repite. The phrase one another is repeated. Entonces, lo que Dios desea, hermano, es colocarnos en una comunidad What God desires is to place us in a community donde podamos cumplir el mandamiento del Señor. where we can fulfill the commandment of God. El apóstol Pablo lidió con esto también de una manera en la carta de The Tesalonicenses. Apostle Paul dealt with the same topic in the letter of Thessalonians. Realmente él fue aún más allá de lo que Jesucristo dijo. Actually, he went one step further than what Jesus said. Observa en 1 Tesalonicenses 4, versículos 9 y 10. Observe in 1 Thessalonians 4, verse 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. El amor fraternal Brotherly love es el amor entre hermanos. is the love between brothers. Es lo que se llama el amor filial, It's what's called filial que tiene love, que ver con relacionarnos con otras personas. which has to do with relationing ourselves with other people. Y dice el apóstol Pablo, And the Apostle Paul says, acerca del amor fraternal, over the brotherly love, no tenéis necesidad de que os escriba. you have no need that I write to you.
En otras palabras, ya ellos conocían lo que tenían que hacer. In other words, they already knew what they had to do. Por favor, escúchame, porque esto es parte de nuestro problema. Please listen to me, because this is part of our problem. A veces queremos que nos digan lo que ya sabemos. Sometimes they want us to tell us what we already know. No es necesario que Dios esté constantemente repitiendo, ¿no?, lo que ya sabemos. It's not necessary for God to keep repeating what He has already told us. ¿Sabe por qué Dios sigue repitiendo lo mismo? You know why God continues to repeat the same thing? Es porque no hacemos caso a lo que nos dice. It's because we don't pay attention to what He tells us. Es como el padre que ama a su hijo It's like a father that loves his y child, le and dice algo la primera He vez, says something to him the first time, la segunda the vez, second time, la tercera the vez, third time, y como lo ama tanto, and as he loves him so se lo much, dice una cuarta vez. he says it a fourth time. La intención no es llevarlo a que se sienta incómodo, The intention is not for him to feel uncomfortable, es llevarlo a que obedezca. it's to allow him to obey. Porque él sabe que la bendición reside en la obediencia. Because he knows that the blessing resides in obedience. El viernes la pastora hablaba sobre los pactos de Dios con nosotros. Friday, la pastora talked about the pacts of God for our lives. Y esos pactos tienen que ver con la fe, como dijo la palabra en Abraham. And those pacts have to do with faith, as Abraham said. Pero sabemos que la palabra indica que la fe sin obra es muerta. But we know that the word indicates that faith without works is dead. Por lo tanto, tenemos que tomar acción a las cosas que Dios nos está diciendo que debemos hacer. As a result, we have to take action with the things that God is telling us. Entonces Pablo le está diciendo, tomen acción. So Paul is saying, take action. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. And he says, but concerning brotherly love, you have no need that I should write to you. Escuche por qué. Listen why. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. For you yourselves are taught by God to love one another. En otras palabras, Dios mismo nos ha dado el ejemplo a seguir. In other words, he's saying God himself has given us the example Ha to dejado follow. las huellas para que sigamos sus pisadas. He's left us his footsteps so we can follow his footsteps. Sin embargo, escucha lo que Pablo dice. However, listen to what the Apostle Él Paul dice, says. pero os rogamos, hermanos. But we urge you, brethren. En otras palabras, rogar significa I'm begging you. In other words, urging, dice, te estoy suplicando. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos la importancia de esto. And that's why God wants us to understand the importance of this. ¿Cómo es posible que Dios tenga que suplicarnos que hagamos algo? How is it for God to urge us to do something? ¿Cómo es posible que Dios tenga que suplicarnos constantemente que hagamos algo How is it possible that God has to constantly urge us to do something que ya sabemos que debemos hacer? that we already know we should do? Sobre todo cuando es para nuestro propio beneficio. After all, when it's for our own blessing. La razón por la cual Pablo, como padre espiritual, The reason why Paul, as a father, spiritual le father, escribe a esta iglesia en Tesalónica, speaks to this church in Thessalonians específicamente porque él no quiere que ellos se pierdan la bendición de is Dios. that he specifically doesn't want them to lose the blessing of God. Entonces aquel que se está dando a ellos, So those that are giving themselves to them, Pablo que se entrega con sacrificio a ellos, Paul, who is giving himself as a sacrifice for them, no debería de rogarle, should not urge them, pero él se humilla. but he humbles Dice, himself. yo les ruego, And he says, I urge you, pero rogamos, hermanos, but I urge you, brethren, que abundéis en ello más y más. that you increase within this more and more. En otras palabras, en vez de ausentarnos de vivir en comunidad, In other words, instead of being absent to live in community, nos dice, préstese más para que vivan más en comunidad. it says, let yourself be borrowed more to live more in community. Nuestra naturaleza como seres humanos Our nature as human beings es aislarnos, is to isolate es ourselves. buscar nuestro propio bien, It's to find our own good. es luchar por nuestras metas It's to individuales. fight for our individual goals. Y Dios tiene que constantemente empujarnos a la comunidad, And God has to continuously push us to community. porque Él sabe que es imposible que alcances lo que tú quieres Because he knows that it's impossible to attain what you want a menos que tú vivas en comunidad. unless you live in community. Y por eso Pablo dice, yo les ruego por favor And that is why Paul says, I urge you, please, que aumenten día tras día en vivir en comunidad. that you increase day after day to live in community. Cuando dice abundéis, When he says to more and more, significa que lo hagas intensamente con más tiempo y con más fuerza. he says you do it intensely with more time and with more effort. Abundancia habla de mucho. Abundance speaks of a lot. Dios quiere que tú vivas mucho en comunidad. God wants you to live much in community. Cada vez que tengas oportunidad, Every time you have an opportunity, vive en comunión con tus hermanos. live in community with your brothers. Porque cuando no lo Because haces, when you don't do it, lamentablemente pierdes las bendiciones que Dios tiene para ti. sadly you lose the blessing that God has for you. Recuerda que la exhortación de Pablo Remember that the exaltation of es Paul que él está hablando del amor fraternal. is that he's speaking of fraternal love.
Si hay una necesidad que yo he descubierto en muchos cristianos, If there is a need that I've discovered in many Christians, es que están faltos de amor fraternal. is that they're lacking brotherly love. Mire, hermano, a veces a mí me parte el corazón como pastor, Look, sometimes my heart is broken as a pastor porque recibo a veces llamadas because sometimes I receive phone o calls textos de algunas personas or texts from some people que son cosas realmente triviales. that are truly trivial things. Pero yo me doy cuenta que la necesidad que tiene de que alguien los escuche. But I realize that all they need is that someone needs to listen to them. Vive tan solo que anhelan que alguien les dedique un poco de tiempo. They live so alone, they only want some time for someone to dedicate time to them. Tienen hambre de ese amor fraternal. They have hunger for that brotherly love. Iglesia, tú tienes que ayudarme Church, you have to help me a darle amor a aquellos que lo to necesitan. give love to those who need it. Yo no soy suficiente. I'm not enough. Yo necesito que tú me ayudes a darle amor a aquellos que lo añoran. I need your help to give that love to those who need it. Si todos nos uniéramos a vivir en comunidad, If we all unite ourselves to live in community, la gente fuera mucho más feliz. people will be a lot happier. La gente estaría gozosa. People will be joyful. Estarían sirviendo más al They will Señor. be serving more the Lord Porque saben que tiene a su hermano para fortalecerlo. because they know they have their brother to strengthen Porque them. saben que el día que caiga su hermano lo va a Because they levantar. know the day they fall, their brother will lift them up. Porque sabe que el día que está desanimado, Because they know that the day that they're su downtrodden, hermano lo va a animar. their brother will give them El motivation. día que esté enfermo, The day that they are sick, su hermano lo va a visitar y va a orar por their él. brother will visit them and pray for them. La gente necesita vivir en la comunidad fraternal. People need to live in brotherly love. Y Dios quiere que abundemos más y más en esta realidad. And God wants us to grow more and more in this reality. De hecho, hermano, las relaciones significativas florecen en comunidad. Actually, brothers and sisters, significant relationships blossom in community. Por eso que cuando el autor de Hebreos le escribe a los hebreos, This is why the author of Hebrews speaks to the church in Hebrews. en Hebreos 10:25, In Hebrews 10:25, él dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. it says, "Don't give up meeting together as some are in the habit of doing." En otras palabras, lo que está diciendo el autor de Hebreos, In other words, what the author of Hebrews is saying, hay gente que han decidido no vivir en comunidad. there are people who have decided not to live in community. De hecho, lo que está diciendo aún más específicamente Actually, what it's saying even more specifically es que hay personas que antes vivían en comunidad is that there are people who before lived in community y ahora han dejado de vivir en comunidad. and now they have left community. Mira, amado, nunca tú estarás demasiado ocupado para vivir en comunidad. Look, brothers and sisters, you will never be too occupied to live in community. Esa es la mentira que Satanás está hablando a tu mente. That is the lie Satan is speaking to your mind. Y te estoy hablando con todo mi corazón. And I'm speaking to you with all my heart. Quiero exhortarte que si tú estás demasiado ocupado para vivir en I comunidad, want to exhort you that if you are living too busy to live in community, mira a ver qué es lo que vas a dejar. listen and see what else Mira a you're ver going to leave qué behind. cambios vas a hacer a tu agenda personal. See what changes you're going to make to your personal agenda. Porque te estás perdiendo bendiciones grandes de parte de Dios para tu vida. Because you're missing out on the greatest blessings God has for your life. También le estás robando a tu hermano una bendición. Also, you are robbing your brother of a blessing. Porque no es solamente lo que tú vas a recibir, Because it's not only what you're going to receive, sino también lo que tú vas a dar. but also what you're going to Tu give. hermano necesita algo de ti Your brother needs something from y tú you, necesitas algo de tu hermano. and you need something from your Y brother. por eso la insistencia del autor de Hebreos That is why there's an insistence in the author of Hebrews. es un mandamiento. It's a commandment. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Don't give up meeting together as some of you have done by habit. En otras palabras, lo que está diciendo aquellos que en algún tiempo vivían en comunidad In other words, what he's saying, those of you who used to live in community y que ahora no lo están haciendo, and now are not doing it, vuelvan a comunidad. return to community. Después dice, ¿para qué? For what? Para animarnos unos a otros. So we can encourage one another. En otras palabras, a veces, hermanos, nos detenemos en el avanzar cristiano. In other words, we are stuck in our advance as Christians. ¿Sabe por qué? Porque estamos solos. You know why? Because we're alone. Porque nos hemos dejado de congregar. Because we have stopped being able to Nos congregate. hemos salido del plan divino de vivir en comunidad. We have gone out of the divine plan to live in community. Tenemos que volver a la comunidad We de have la to palabra de return Dios. to community of the Word of God. De hecho, el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:14, Actually, that same Apostle Paul in 1 Thessalonians 5:14, él dice, también os rogamos, hermanos. and then he again says, and we urge you, brothers. Ahí está la palabra de nuevo. There's that word again. Pablo dice, por favor, le estoy rogando. Paul says, again, I urge you. También os rogamos, hermanos, Again, I urge you, brothers. que amonestéis a los ociosos. Warn those who are idle.
Cuando dice ociosos, aquellos que no están activos. When it says those who are idle, it means those who are not active. Tú tienes un rol importante You have an important role para poder animar a aquel que está ocioso. to be able to encourage those who are idle, Lo que significa que tú vas a ver talentos y dones en alguien que otro no ha visto. which means that you'll be able to see talents and gifts in that person that others don't see. Vas a poder señalárselo, You're able to signal it out. vas a poder animarlo a que lo haga You'll be able to encourage them to do it, y a lo mejor le vas a guiar para que lo alcance. and maybe you'll guide them to be able to accomplish it. Tenemos que amonestar a los ociosos. We have to warn those who are idle. Ahora, después dice que alentéis a los de poco ánimo. And then it says to encourage the disheartened. Hay otros que no están ociosos, There are others who are not idle, pero tienen poco ánimo para seguir caminando. but they have a lack of motivation to continue walking. A menudo cuando dejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos Many times when we leave what God has placed in our hands, es porque tenemos poco ánimo. it's because we have little Y motivation. tú y yo tenemos un rol en ayudar a aquellos a ser animados para continuar. And you and I have a role to help those and motivate those to keep on going. Y después dice que sostengáis a los débiles. And then it says to uphold the weak. Mire, hermano, nosotros todos en algún momento u otro Look, brother and sister, at one time or another, caemos en estas tres categorías. we fall into these three categories. O hemos estado ociosos, We've either been idle, o hemos estado desanimados, we've either been disheartened, o estamos débiles. or we're weak. Pero recuerda que la función de nosotros como hermanos But remember that our function as brothers y el propósito de vivir nosotros en comunidad and the purpose of living in community es que nosotros animemos al ocioso, is that we motivate those who are idle, animemos a aquel que está desanimado motivate those who are disheartened, y que sostengamos a aquel que está débil. and then we uphold those who are weak. Por eso que Salomón decía que dos son mejores que uno, That's why Solomon said two are better than one. porque si uno cae, el otro puede levantarlo. For if one falls, the other can lift him Oh, up. pero hay de aquel que no tiene quien lo levante, dice Salomón. But beware those who don't have anyone to help them. ¿Será que tú te sientes hoy débil? Is that possible that you feel weak today? ¿Será que tú estás desanimado? Is it possible that you have a lack of motivation? Si eso es cierto, If that's true, quiero preguntarte algo. I want to ask you something. ¿Estás viviendo en comunidad? Are you living in community? Porque no podemos salir de esa condición espiritual Because we cannot leave from that spiritual a condition menos que abramos nuestro corazón con alguien unless we open our heart with y someone. que reconozcamos que Dios ha puesto a alguien para levantarnos. And that we recognize that God has placed someone to lift us up. Y después dice que seáis paciente para con todos. And then it says, be patient with everyone. Todas estas cosas se dan en el contexto de una relación de comunidad. All these things are given in a context of community. Ahora, el segundo punto por el cual, o el propósito por el cual tenemos que vivir en comunidad. Now, the second purpose with which we have to live in community, El primero dijimos que era para desarrollar relaciones significativas. first we said we had to develop significant relationships. Y el segundo es para ministrarnos unos a otros según nuestro don. And the second is to minister to one another according to our gift. Observa lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, versículo 1 y el versículo 7. Observe what Paul says in 1 Corinthians 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. No quiere que ignoren. He doesn't want you to ignore. Y no es solamente que no conozcan cuáles son los dones It's espirituales, not simply that he wants them to know what are their spiritual gifts, sino que activen sus dones espirituales. but that they activate their Él spiritual quiere gifts. que entiendan la importancia del don que han recibido. He wants you to understand the importance of the gift that he has given you. Los dones espirituales son tan The importantes spiritual gifts are so important, y la Biblia declara que a cada uno, observa el versículo 7, and the word declares that everyone, observe verse 7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. it says, but the manifestation of the Spirit is given to each one. Ahora, escuche para qué. Now listen, for what? Para el bien o provecho de los It demás. says, for the profit of others. Tu don espiritual no es para exaltarte a ti. Your spiritual gift is not to exalt yourself. El único propósito de tu don The espiritual only purpose of your spiritual gift es ministrarlo a otra persona. is to minister to another person. Es bendecir a otra persona. Is to bless another Pero ¿cómo person. vas a bendecir a alguien si no vives en comunidad? But how are you going to be able to bless someone if you don't live in community? ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? El mensaje es sencillo. The message is simple. Lo que Dios quiere es una respuesta al mensaje de Él. What God wants is a response to his message. Que nos movamos a vivir en comunidad. That we move to live in community. A cada uno se le da un don To everyone is given a gift para el bien de los demás. for the betterment of the other people. De hecho, Pedro en su primera carta, su Actually, primera epístola, Peter in his first letter, 1 Pedro 4:10, 1 Peter 4:10, él lo resume de esta manera. he summarizes
it this way. Él dice, cada uno según el don que ha recibido. It says, each one according to the gift he has received. Por favor, escuche claro. Please listen carefully. Dice cada uno. It says, each one. Nadie está eliminado de cada uno. No one is eliminated from each one. Cada uno de ustedes, Every one of you, cada uno de nosotros, every one of us, Dios nos ha dado por lo menos un don. God has given at least one gift to us. Ahora, ¿para qué? Now for what? Dice, ministrelo a los otros. It says, minister it to one another. Ahí está el énfasis de nuevo. There's the emphasis once Lo again. dice el apóstol Pablo The Apostle Paul said it, y lo enfatiza el apóstol Pedro. and Apostle Peter emphasizes it. Cada uno según el don que ha recibido, Everyone according to the gift he has received, ministrelo a otros. minister it to one another. Ahora, ¿cómo lo vamos a ministrar? Now, how are we going to minister it? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. As good stewards of the manifold grace of God. Un buen administrador es que hace buen uso de lo que Dios le ha dado. A good administrator is one who gives good use for what he is Y dice doing. de la gracia de Dios porque recibimos el don no porque lo merecemos, It says the grace of God because we receive the gift of God not because we deserve it, sino por su gracia. but by his grace. Ahora, lo importante aquí Now, what is important es here que nosotros seamos buenos administradores. is that we are good administrators. Es imposible ser un buen administrador It's impossible to be a good administrator estando aislado de comunidad. being isolated from community. La única forma que podemos ministrar el don que Dios nos ha dado The only way we can minister the gift God has given us es estando unos con otros. is being with one another. Si tienes el don de sanidad o milagros You have the gift of healing or miracles, y alguien está enfermo and someone is sick, y no oras por él, and you don't pray for them, no va a ser sano. they won't be healed. Si tienes la capacidad y el don de administración You have the gift of administration, y hay trabajo que hacer, and there's work to do, pero no estás accesible a la comunidad de creyentes, but you're not accessible to the community of believers, no puedes administrar tu don. you will not be able to administer your gift. Si tienes el don de enseñanza, If you have the gift of teaching, no te vas a parar frente al espejo you're not going to stand in front of a mirror a enseñarte a ti mismo. and teach yourself. El propósito del don de enseñanza The purpose of the gift of teaching es ministrarlo a otros. is to minister to others. Ahora tenemos que ser buenos administradores, Now we have to be good lo que administrators. significa que tenemos que hacer inversión de nuestro tiempo What means we have to make an investment of our time para cuando vayamos a ministrar a so alguien, that when we go to minister to someone else, demos lo mejor de nosotros. we give the best of ourselves. El don de enseñanza no garantiza que tu enseñanza es buena, The gift of teaching doesn't guarantee that your teaching is a good menos que inviertas el tiempo para prepararte. unless you invest the time to prepare yourself. Dios te da el don, God gives you the gift, pero es como un diamante que se encuentra todavía en su estado original. but it's like a diamond that's still in its original state. Está en carbón. It's in carbon. Tienes que procesarlo, It has to be processed. It sacarle todas las has to impurezas, take all the impurities out, ponerlo ante el fuego, put it before a fire, para que entonces puedas disfrutar del regalo que está escondido ahí. so that later you can enjoy the gift that is hidden there. Nuestra disciplina, Our discipline, nuestra dedicación our dedication hace posible que nos preparemos para administrar el don correctamente. makes it possible for us to administer our gift correctly. Porque sí es importante vivir en comunidad, Because yes, it's important to live in community. pero tienes que ir preparado para bendecir a alguien. We have to be prepared to bless someone. Porque a pesar de que tenemos un don, Because even though we have a gift, si no nos rendimos a Dios, if we don't sacrifice si no ourselves nos to God, preparamos adecuadamente, if we don't prepare ourselves entonces adequately, la bendición que llevamos then the blessing that we bring se la llevamos a media. at half. Cuando Jesucristo le habla a las iglesias en Apocalipsis, When Jesus Christ speaks to the church in Revelation, Él le habla de aquellos que están tibios. he speaks to those who are lukewarm. Le dice, por cuanto no eres frío ni And he caliente, says, for you're not hot nor cold, te vomitaré de mi I boca. will vomit you from my mouth. Dios detesta las cosas hechas a media. God detests things done halfway. O estamos devotos a lo que Dios nos llama a hacer, Either we are devoted to what God has called us to do, o estamos entregados con toda pasión a Dios, or we're devoted completely to all passion with what God has given us, o no lo estamos. or we're not. Full devotion is what pleases the heart of God. Devoción completa lo que Agrada al corazón de agrada al Dios. corazón de Dios. Es importante, hermano, que entendamos que Dios está buscando esa devoción total. It's important that God understands that we have that full devotion. Ahora lo tercero, el tercer propósito por el cual Dios nos dice que vivamos en comunidad, Now, the third reason why God tells us we must live in community es para que aprendamos la doctrina de los is apóstoles. to learn the doctrine of the apostles. Pablo escribió en Efesios 2, capítulos 19 y 20. Paul said in Ephesians 2, verse 19 through 20, Ustedes ya no son extranjeros
perdón, ya no son extraños ni extranjeros, You are no longer foreigners and strangers, sino miembros de la familia de Dios. but members of God's household. En otras palabras, In other words, lo que está diciendo el apóstol Pablo, what the Apostle Paul is saying, había un momento en tu vida pasada there was a moment in your past life donde vivías en soledad, where you lived in solidarity, donde no estabas conectado al cuerpo de Cristo. where you were not connected to the body of Christ. Pero ese tiempo terminó. But that time is finished. Ya no somos extraños ni extranjeros. We're no longer foreigners or strangers. Un extraño es una persona que tú no conoces. A stranger is someone you do not know. Y yo me temo And I fear que algunos de nosotros no estamos honrando ese versículo bíblico. that some of us are not honoring that verse. Usamos de excusa y decimos la iglesia está muy grande. We use it as an excuse that the church is too big. No conozco a nadie. I don't know anyone. Es posible que tú lo puedas conocer que está allá a lo último. It's possible that you might not be able to know the person that's in the very back. Pero ¿qué pasa con el que está a tu lado? What happens with the one who's next to you? A veces estamos sentados al lado derecho y izquierdo de alguien Maybe we're sitting to the left and to the right of someone, y son un extraño para nosotros. and they're a stranger for us. Estamos lavados con la misma sangre, We're washed by the same blood, servimos al mismo Señor, we serve the same Lord, pero siguen siendo extraños. but they keep being strangers. Y la razón por la cual siguen siendo extraños And the reason they continue to be strangers es porque no nos damos la oportunidad de conocernos. is because we don't give ourselves the opportunity to get to know one another. Mire, hermano, aproveche cuando usted viene a la iglesia. Please, brothers, take advantage when you come to No church. se vaya corriendo rápido que termine el servicio. Don't leave so quickly that the service ends. No me diga que tiene hambre. Don't tell me you're hungry. La buena noticia es que si usted tiene hambre The good news is that if you're y hungry espera, and you wait, le da más hambre you're hungrier y puede comer más. and you can eat more. Pero no estos 21 días. But not these 21 days. Porque comenzamos hoy los 21 días de ayuno y Because oración. today we started with 21 days Así of que hoy yo voy a fasting. predicar bien largo. So today I'm going to speak very long Porque yo sé que todos ustedes están ayunando. because I know all of you are fasting. Nadie va a comer hasta las 6 de la tarde. No one's going to eat till 6 o'clock. Ay, Señor, ¿por qué tanta risa, Padre? Lord, why is everyone laughing? Me temo que hay algunos que no van a practicar lo que acabo de decir. I fear that some of you are not going to practice what I just said. Lo importante es esto. The important thing is this, Es que hay una doctrina que tenemos que nosotros saber. is that there's a that we must know. Y Pablo dice que no debemos ser ni extraños ni extranjeros, And Paul says we should not be foreigners nor strangers, sino miembros de la familia de Dios. but members of God's Dice el household. versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Verse 20 says, built on the foundation of the apostles and the prophets. Hermano, hay un fundamento que lo ha puesto Cristo. Brothers, there's a foundation that Christ has set. Dice la palabra, de hecho, más de ese versículo dice que Jesús es la piedra angular. After a little bit later in those verses, it says that Jesus is the cornerstone. Y dice la palabra que los apóstoles nos han puesto el fundamento. And then the word says that the apostles have laid the foundation. Jesús le dio la información a los apóstoles. Jesus gave the information to the El Espíritu apostles. Santo le recordó el fundamento a los The apóstoles. Spirit reminded the foundation to the Y los apostles. apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, And the apostles, inspired by the Holy Spirit, redactaron esos fundamentos en su palabra. they repeated those foundations in the word. Y nosotros tenemos que tener un fundamento sólido. And we have to have a solid Cuando foundation. una casa no tiene un fundamento sólido, When a house does not have a solid foundation, comienza a haber grietas en las paredes. there begin to form cracks in the walls. Cuando yo compré la casa que tengo ahora hace unos 16 años atrás, When I bought the house that I have now, that I've had about 16 years now, todo se veía muy bien. everything looked great. Pero antes de que el primer año pasó, But before the first year passed, fui al basement I went to the basement, y noté que había una apertura así pequeña but I noticed en la that there pared. was a small crack in the wall. Pero al pasar los años, But after years went la by, apertura que era casi insignificativa the crack that was almost se insignificant, hizo casi de media pulgada. it became almost half an inch. Gracias a Dios que la casa estaba bajo garantía. Thank the Lord that the house was under Y guarantee. vinieron a trabajar para hacer algo que estaba deficiente, efectivo. And they went and they came to work on something that was deficient to make it efficient. ¿Por qué? Porque había un peligro grande en que el fundamento de esta casa fallara. Why? Because there was a great danger if the foundation of this house failed. Alguien no sabía lo que estaba haciendo Someone didn't know what they were doing, y lamentablemente estaba afectando el fundamento de la casa. and sadly, it was affecting the foundation of the Cuando home. no sabemos lo que la palabra nos enseña, When we don't know what the word teaches us, estamos afectando el fundamento de nuestro hogar. we are affecting the foundation of our home. Estamos afectando el fundamento de nuestra fe. We're affecting the foundation of our faith.
Y por eso tenemos que estar enfocados en la verdad de la palabra de Dios. And that is why we must be focused on the truth of Por God. eso cuando la iglesia comienza a crecer en el libro de los Hechos, That is why the church, as the church begins to grow in the book of Acts, una de las primeras cosas que la Biblia enfatiza one of the first things the Bible emphasizes era que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles. is that the apostles would persevere in the doctrine of the apostles. Vean lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42. Listen to what Acts chapter 2 verse 42 says. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, And they continued steadfastly in the apostles' en doctrine la comunión unos con otros, and in fellowship one with another, en el partimiento del pan y en las oraciones. breaking of bread and in prayers. Entonces es muy claro, hermano, el enfoque de perseverar. So it's very clear, brothers, the focus of being able to persevere. ¿Perseverar en qué? Persevere in what? En la doctrina de los apóstoles. In the doctrine of the apostles. La doctrina de los apóstoles, hermano, no eran mensajes de pensamiento positivo. The doctrine of the apostles were positive thoughts. No eran simplemente, hermano, mensajes motivacionales. They were not simply motivational speeches. Hoy en día hay muchas iglesias de cientos o miles de personas Today there are many churches of hundreds or thousands of members que lo que usted escucha no es doctrina de Dios. that what you hear is not doctrine of God. Es simplemente, hermanos, mensajes motivacionales. It's simply motivational speeches. Son palabras de pensamiento positivo. The words of positive thought. Déjame decirte, tú puedes ir a cualquier lugar a buscar pensamientos positivos. Let me tell you can go to any place and find Tú positive puedes thoughts. hablar con un ateo para que te dé pensamiento positivo. You can speak to an atheist to give you positive thoughts. Lo que Dios quiere que enseñemos en las iglesias What God wants us to see in the church no es simplemente pensamientos positivos. is not just positive thoughts. No es simplemente mensajes que nos motiven. It's not simply motivational speeches. Es el fundamento de la doctrina de la palabra de It's the Dios. foundation of the doctrine of the Word of God. Amen. No se deje engañar por los grandes números. Don't let yourself be deceived by great numbers. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. For many are called, but few are chosen. Dice que habrá muchos que vendrán donde el Señor Jesús. And it says that many will come to Jesus. Señor, en tu nombre echamos fuera It demonios. says, Father, in your name we fled demons. Oramos por los enfermos y sanaron. We prayed for the sick and they were healed. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, obradores de maldad que no os conozco. And the Lord says, depart from me, those I do not know you. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no tenían el fundamento de la verdad. Because they did not have the foundation of truth. Tenemos que sacar tiempo para estudiar el fundamento de la palabra de Dios. We must take time to understand the foundation of Por eso Jesus. esta iglesia, hermano, tiene grupos pequeños. That is why this church has small groups. De hecho, les tengo buenas noticias. Actually, I have good news for you. Comenzando a finales de este mes, Starting the end of this year, hemos aumentado el grupo de grupos pequeños. we have increased the number of small groups. Y vamos a tener mucho más grupos pequeños para que usted pueda aprender las doctrinas de Dios. And we will have many more small groups for you to be able to learn from the doctrines of De the hecho, al Word. terminar el servicio, Actually, at the end of this service, ya hay mesas que están establecidas en los pasillos de la iglesia, there are already tables set up in the hallways. con lista de personas y grupos donde usted puede unirse con ellos, With lists of people and groups where you can be unified with them. para vivir en comunidad, To live in community, para partir el pan junto, to be able to break bread para together, orar los unos por los to otros, pray for one another, para animarnos to be able to y motivate one también another, para aprender la doctrina de la palabra de Dios. to also learn the doctrine of the Word of De God. hecho, estaremos usando un libro que se llama Fundamentos. Actually, we'll be using a book that's called Foundations. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos los fundamentos de la doctrina de los apóstoles. Why? Because God wants us to understand the foundations of the doctrine of the ¿Por qué es apostles. que Dios insiste en esa verdad? Why does God insist in that reality? Porque cuando no tenemos el fundamento verdadero, Because when we don't have the true foundation, a menudo caemos en el engaño y el error. oftentimes we fall in deceit and error. Observe conmigo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. Listen to what the Apostle Paul says in 2 Timothy. Segunda Timoteo 4, versículo 3. 2 Timothy 4, verse 3. Pero llegará el tiempo For the time will come en que no van a tolerar la sana doctrina, when people will not put up with sound doctrine. sino que llevados por sus propios deseos, Instead, to suit their own desires, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. instead they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. They will turn their ears from the truth and turn to myths.
Hoy en día estamos viviendo esta palabra profética. Nowadays, we're living this prophetic Hay word. iglesias que están llenas de personas There are churches filled with people donde no toleran la verdad de la palabra de Dios. where they don't tolerate the truth of the word of Por God. eso se unen con hombres y mujeres That's why they're united with men and women, que piensan como ellos piensan where they think how they want to think, y que contradicen la palabra de Dios and they contradict the word of God, y no están dispuestos a tolerar la sana doctrina. and they're not willing to tolerate the sound ¿Qué doctrine. significa eso? What does that mean? Usted no los encuentra en las iglesias de sana doctrina, You don't find the church of sound doctrine porque ellos están buscando, como dice Pablo, sus propios deseos. because they're saying, as the Apostle Paul says, their own desires. ¿Y de quién se rodean? And where do they surround Dice, themselves se with? rodean de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. And they says they'll fail with sound teachers that will tell them what their itching ears want to hear. En otras palabras, buscan pastores y maestros In other words, they seek pastors, teachers. que cuando el miembro dice, esto no es Then pecado, when the member says this is not a sin, el pastor dice, pues está bien, no es pecado. the pastor says, okay, yeah, it's not a sin. Eso no es sana doctrina. That is not sound doctrine. Nadie puede determinar lo que es santo más que Dios. No one can determine what is holy other than Las God. reglas morales están en su palabra. The moral rules are in His Word. La verdad de la palabra de Dios está aquí The truth of the Word of God is here. y nunca deja de And ser. it's never stopped being. El cielo y la tierra pasará, Earth and heaven will mas la pass, palabra de Dios nunca pasará. but the Word of God shall never pass. En otras palabras, la palabra de Dios no tiene fecha de expiración. In other words, the Word of God has no expiration date. Alguien tiene que tuitear eso. Someone needs to tweet that. That was inspiration right there. Eso hay inspiración ahí. Hay gente que dice que esto está obsoleto, There are some people who say that this is que obsolete, tenemos que actualizarnos. that we have to become modern. Y sabe, hermano, esto ocurre porque se salen de la comunidad de creyentes. You know why this occurs? Because they get away from the community of believers. Se aíslan de la verdad de Dios They isolate themselves from the y truth of God, comienzan a escuchar mentiras. and they begin to listen to the lies. Dice en versículo 4, dejarán de escuchar la verdad It says in verse 4, they will turn their ears from the truth y se volverán a los mitos. and turn aside to myths. Hace unos años atrás, A few years ago, en mis primeros años de pastorado, in my first years of se unió pastoring, una familia con nosotros, a family united themselves with una us, familia joven, a young family, una familia que estaba realmente siendo usada por Dios, a family that was truly being used by God, un joven del cual yo veía una pasión tremenda. a young man who I saw a great passion in. Cuando hablaba con sabiduría. When he spoke with wisdom, Estaba impactando la nueva generación. and he was impacting a new generation. Un día tomó un nuevo trabajo y se desapareció. One day he took a new job and he disappeared. Pasaron los años, Years went by, no tuvimos ninguna comunicación we didn't have any y communication. después me enteré que la persona se volvió un ateo. And later I figured out that that person became an atheist. Yo no podía entender. I couldn't understand. ¿Cómo es posible que haya visto la bendición de Dios, How is it possible that he saw the blessing of the la Lord, verdad de Dios, the truth of God, había gustado de la bondad de Dios tasted and seen the goodness of y God, ahora le está dando la espalda a Dios que le ama? and now he was turning his back to the God who he Pero loves. ¿sabe cómo comenzó su condenación? But you know how his condemnation began? Porque comenzó a aislarse de la comunidad de creyentes. Because he began to be isolated from the Se community of puso muy believers. ocupado en su trabajo porque lo promovieron He became way too busy in his job because they promoted him. y dejó de ir a la iglesia, And he stopped going to church. dejó de congregarse en grupos He pequeños. stopped congregating in small groups. Entonces su iglesia se convirtió en internet And then his church became the internet. y allí buscando palabra de Dios And they're searching for words of God. consiguió mentira del diablo He found the lies of the enemy. y se volvió un ateo. And he became an atheist. Es triste, pero eso es una realidad. It's sad, but it's a truth. Y la razón por la cual esto ocurre And the reason why this occurs es porque están detrás de sus propios deseos. is that they are after their own desires. ¿Qué es lo que tú estás buscando? What is it that you're looking for? ¿Estás buscando tus propios deseos? Are you looking for your own desires? Cuidado con quien te rodeas. Be careful with who you surround yourself No with. todo lo que escuchas en el internet, Not everything that you hear in the internet. no todos los pastores que Not predican, all the pastors that predican la verdad. preach truth. De hecho, yo le quiero recomendar algo. Actually, I want to recommend something. No reciba como verdad todo lo que yo digo. Don't receive as truth everything that I No say. porque yo hablo mentira, Not because I speak porque truth, yo trato con la lies. ayuda del Espíritu de hablar la verdad de Dios, Because I try with the help of the Holy Spirit to speak sino truth. porque es sabio.
but because it's wise examinar todo lo que se dice desde el altar. to examine everything that is said on an altar. Porque si hay algo que yo diga Because if there's something that I say o que cualquier otro pastor or diga any other pastor que says se aleja de esta verdad, that is isolated from this truth, no lo recibas. do not receive it. Porque tú tienes la responsabilidad de mantenerte en el fundamento de la palabra de Dios. Because you have the responsibility to maintain yourself on the foundation of the truth. Amen. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, When Paul writes to Timothy, él usa unas palabras exactas. he used some exact words. No van a tolerar la sana doctrina. They won't tolerate the sound doctrine. ¿Qué significa esto? What does that mean? Que podemos afirmar que la fe cristiana That we can, the Christian faith no es el resultado de la especulación humana, is not the result of human speculation, sino que es una revelación de Dios. but of the revelation of God. Él ha hablado y en las sagradas escrituras se encuentra la revelación de Dios para el hombre. He has spoken in the Holy Scriptures. We have all his revelation for man. La sana doctrina es el mayor tesoro que la iglesia tiene. Sound doctrine is the greatest treasure the church has. Ahora, quiero hacer alusión a algo importante. Now, I want to make an allusion to something. No podemos ignorar la palabra sana. We cannot ignore the word sound. ¿Sabe por qué? Porque hay doctrina. You know why? Because there's doctrine, Hay doctrina sana there's holy doctrine, y hay doctrina enferma. and there's sick doctrine. Y hay gente que está recibiendo doctrina enferma. And there's people who are receiving a sick Por lo doctrine. tanto, están enfermos. And as a result, they're sick. Pero cuando tú recibes doctrina sana de But, Dios, but when you receive a holy, pure doctrine of tú God, vives en una salud espiritual. you live in a spiritual health. No estoy hablando necesariamente de tu salud física. I'm not talking about your physical health. Estoy hablando de la salud de tu alma. I'm talking about the health of your La salud soul de tu espíritu. and the health of your ¿Cuán spirit. saludable está tu alma? How healthy is your soul? La palabra es clara que tenemos que tener la sana doctrina. The word is clear. We must have sound doctrine. Y no es la doctrina de no usar pantalones, And not the doctrine of not using pants, ni de cortarse el pelo, not cutting your hair, o de maquillarse. or of not putting on makeup. Porque la gente, yo he escuchado a pastores decir, esta es la sana doctrina. Because I've heard pastors say, this is sound doctrine. ¿Y sabe lo que la palabra dice? And you know what the word says? De hecho, lo dijo Jesucristo. Actually, Jesus said it. Que hay gente que son como sepulcros blanqueados. That people are like a blank sepulcher, Blanquitos, blanco como un sepulcro. white like a sepulcher. No tiene maquillaje, They don't have any makeup, pero por dentro están podridos. but within themselves, they are putrid. Porque lo que hace la doctrina de la palabra de Dios Because what makes the doctrine of the Word of es que God nos cambia de adentro hacia afuera. is that it changes us from the inside out. De adentro hacia afuera. Inside out. Este es el verdadero cambio. This is the true change. Porque sabe, este cuerpo exterior Because you know, this exterior no lo body, vamos a tener más. we're not going to have anymore. Porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Because God is going to give us Un a cuerpo glorified santo. body, a holy Un body, cuerpo sin corrupción. a body without corruption. Y por eso la mayor transformación And that is the greatest es la que transformation ocurre de adentro hacia afuera. is what occurs from the inside Y out. no es que tu apariencia física no importa, And it's not that your physical appearance doesn't matter, pero definitivamente no es más importante que tu condición interna. but it's definitely not more important than your internal Ese condition. fue el reto que Jesús le lanzó a los fariseos. That was the challenge that Jesus gave to the Pharisees. Eran sepulcros blanqueados. They were blank sepulchres. Daban una apariencia que todo estaba bien, They were given an appearance that everything was okay. pelo largo, Long hair, faldas largas long skirts, y lengua larga, perdón. and long tongues. A veces se da eso. Sometimes that is given. Dios quiere que nuestra lengua esté cortita. God wants our tongue to be short. Ahora, cuando habla de la palabra sana, Now, when we speak of the word sound, la palabra viene de la palabra higiene, the word comes from the word hygiene, es decir, saludable. that is healthy. Quiere decir algo que proporciona salud espiritual. It means that it's a way of providing spiritual health. En otras palabras, la doctrina de los apóstoles Therefore, the doctrine of the apostles es la medicina is the medicine que nos provee salud espiritual. that provides spiritual Por health. eso dice la palabra que es medicina a nuestros huesos. That's why the word says it's a medicine into our bones. ¿Cómo están tus huesos? How are your bones? ¿Tienen dolor en los huesos? Are you in pain in your bones? ¿Será que tienen una déficit de la doctrina de los apóstoles? Could it be that you have a deficit of the doctrine of the apostles? Iglesia, escúcheme. Church, listen to me.
usted tiene que conectarse a un grupo pequeño, You have to connect yourself to a small group donde usted pueda estudiar la palabra de Dios más profundamente. where you can study the Word of God on a deeper level. Porque aquí el único que está hablando soy yo, Because you're the only one who's speaking is me. pero usted no está haciendo preguntas. But you're not asking questions. Pero en los grupos pequeños usted lo puede hacer. But in small groups, you can do Usted that. puede aprender más de lo que está aprendiendo aquí mismo. You can learn more than what you're learning here. Sí, lo digo con toda alegría. Yes, I say it with all joy. Usted puede aprender más en los grupos pequeños de lo que está aprendiendo aquí mismo. You can learn more in your small groups than what you are learning Porque allí here. tiene la oportunidad de aclarar dudas, Because there you have the opportunity to clarify de doubts, hacer preguntas to make questions, y recibir la salud que da la palabra de Dios. and to receive the health which the Spirit and the Word provides. Y ya con esto voy a terminar. And with this, I want to finish. Porque este cuarto punto no lo quiero discutir hoy. Because this fourth point I don't want to discuss today. Solamente quiero mencionarlo. I just want to mention it. La próxima vez que yo predique, The next time I preach, estaré compartiendo en detalle con respecto a este punto número 4. I'll be sharing in detail this fourth point. Pero quiero simplemente mencionárselo. But I just simply want to mention it. El cuarto propósito por el cual Dios nos demanda que vivamos en comunidad The fourth purpose that God demands us to live in es community para proveer las circunstancias para que podamos ser transformados en cristianos maduros. is to provide the circumstances to be transformed into mature Christians. Solamente le menciono un versículo en Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. I only share one verse in Ephesians chapter 4, verses 12 and 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. It says, for the equipping of the saints for the work of ministry. De hecho, el versículo anterior dice que Dios ha dado dones, nos ha dado apóstoles, Actually, the word says in the verse before that God has given us apostles, evangelistas, evangelists, pastores y maestros, pastors, and teachers con el propósito with the purpose de perfeccionar a los santos for equipping the saints para la obra del ministerio, for the work of the ministry hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. until we all come to the unity of faith. No sé si se dio cuenta, I don't know if you noticed, la palabra comunidad the word community, es una formación de dos palabras, it's a formation of two words, algo que es común something that is common y algo que está unido. and something that is united. Y en la palabra comunidad aparece la palabra unidad. And the word community is the word unity. No podemos tener comunidad sin unidad. We cannot have community without Por unity. eso que la palabra dice That is why the word says que cuando vivimos en comunidad that when we live in community, vamos a llegar we will get a la unidad de la fe. to the unity of Es faith. posible que tú no estés unido al mismo nivel que tu hermano en la fe. It might be possible that you're not united at the same level of faith as your brother. ¿Sabes por qué? You know why? Porque no estás viviendo en comunidad. Because you're not living in Pero community. cuando vivimos en But comunidad, when we live in community, podemos ayudar al hermano a estar al mismo nivel nuestro. we can help our brother be at the same level we are. Dios te exige que estés en comunidad. God urges you to be in community. Porque vas a lograr, dice la palabra, a crecer a un varón perfecto. Because you'll be able to grow into the perfect person. Cuando dice perfecto significa maduro. It means, when it says perfect, it means mature. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. It says to the measure of the stature of the fullness of Christ. Entonces, escucha lo que vamos a hacer. Now listen what we're going to do. En la parte 3 de este mensaje, In de esta part, serie, in part 3 of this series, voy a hablar de los principios I'm going to speak about the principles que nos van a ayudar a ser cristianos maduros. that are going to help us be mature Christians. Pero antes de eso, Before that, tenemos que llegar al paso importante. we have to get to the correct step. Es decidir vivir en comunidad. It's to decide to live in community. Amado hermano, yo puedo predicar todo aquí hasta quedarme sin voz. Brothers and sisters, I can preach here all day until I get without a voice, Semana tras semana. week after week, Pero no va a ser de ningún bien but it will not be any good hasta que tú apliques lo que te estoy enseñando. until you apply what I'm teaching you. Dice para que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. The word says, do not just be listeners of the word, but doers. Porque el que recibe la bendición no es el que oye, sino el que hace. Because the one who receives the blessing is not the one who simply hears, but the one who does. Así que yo quiero motivarte So I want to motivate you a que en este día tú tomes una decisión that today you make a decision y tú decidas de una vez y por todas and you decide once and for all comenzar a vivir en comunidad. to live in community. Yo no sé cuáles son los arreglos que tú tienes que hacer. I don't know what are the certain things you need to do. Es esencial. It's essential. ¿Por qué? Porque es imposible recibir toda la bendición de Dios It's impossible to receive all the blessing of God si no vivimos en comunidad. if we don't live in community. Es imposible alcanzar el propósito de Dios por el cual fuimos creados It's impossible to achieve the purpose of God for our lives si no vivimos en comunidad. if we don't live in community. Por eso es que tenemos que hacer los arreglos que sean necesarios That's why we have to make the necessary arrangements para que todos vivamos en comunidad. for all of us to live in community. Amado hermano, yo le di las estadísticas el domingo pasado. Brothers, I gave you the statistics last week. Cerca del 33% de nuestra iglesia About 33% of our church está viviendo en comunidad. is living in community.
Y aunque hay otros que están envueltos en otras áreas And there are others who are involved in other areas. ministeriales, Ministry, solo el 33% está viviendo en comunidad. only 33% are living in Por community. eso este año decidimos aumentar el grupo de grupos pequeños. That's why this year we decided to increase our small groups. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios desea y anhela que vivamos en comunidad. Because we know that God desires for us to live in community. Entonces es tiempo de tomar acción. So it's time to take action. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Hoy es el día de acción. Today is the day of Hoy es action. el día que no vamos a hablar de la comunidad, Today is the day we're not going to just speak of community, sino que vamos a decidir vivir en comunidad. but we're going to decide to live in Porque community. hemos escuchado que Dios nos ha dicho Because we've heard God tell us que ese es su propósito. that that's His purpose. Y la única forma de cumplir estos 4 puntos del propósito de Dios And the only way to accomplish these 4 points in the purpose of God es viviendo en comunidad. is living in community. Ahora quiero que usted vea cómo esto va a ser posible. Now I want you to understand and see how this is going to be Y possible. este es el último slide que usted va a ver. And this is the last slide you're going to see. Sin comunidad no hay crecimiento espiritual. Without community, there is no spiritual growth. El domingo pasado dije que la agente de la santificación es el Espíritu Santo. Last week I said the agent of sanctification is the Holy Spirit. La herramienta de la santificación es la verdad de la palabra de Dios. The tool of sanctification is the truth of the Word of God. Y el lugar para la santificación es la comunidad de creyentes. And the place for sanctification is the community of believers. Entonces, si queremos ser santificados, So if we want to be sanctified, si queremos recibir la bendición completa de Dios, if we want to receive the entire blessing of God, es necesario movernos a vivir en comunidad. it's necessary to begin to move into community. A lo mejor tú nos estás visitando hoy Maybe you're visiting us today, o nos estás escuchando a través de esta transmisión en vivo. or you're listening to us through this live transmission. Para poder disfrutar de la bendición de Dios, To be able to enjoy the blessing of tienes que God, entrar a la familia de Dios, you have to enter the family a of la God, comunidad de Dios. in the community of God. Y solo existe un camino que nos lleva a la comunidad de Dios. And there's only one way that gives us into the community of Se God, llama Jesucristo. and it's called Jesus. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus said, I'm the way, yo soy la verdad, I'm the truth, yo soy la vida, I'm the life. y nadie viene al Padre si no es por mí. and no one comes to the Father En except otras through me. palabras, todos los que van a vivir por la eternidad en comunidad con Dios In other words, all of us who are going to pass into eternity to live in community with Christ tienen que entrar por el camino estrecho. must go through the narrow path. Y el camino estrecho se llama And Jesucristo. the narrow path is called Jesus Christ. Dios quiere bendecirte God wants to bless you más de lo que te ha bendecido. more than He has blessed you ¿Sabes already. por qué? Porque a pesar de que a lo mejor estás fuera de la comunidad de Dios, You know why? Even though you might be outside of the community of believers, porque Él es misericordioso, because He's merciful, porque Él nos da lo que no nos merecemos, because He doesn't give what we deserve, Dios te ha bendecido. God has blessed Pero you. quiero decirte que existe una bendición más But I want to tell you, there exists a greater blessing. es tener comunión con el Dios Padre It's to have community with God the Father a través del Hijo Jesucristo. through the Son, Jesus. Por eso quiero ofrecerte el regalo más importante que puedes recibir. That is why I want to offer the greatest gift you can receive. No sé si me escuchaste bien. I don't know if you heard me well. Es un regalo. It's a gift. No puedes comprarlo. You can't buy No it. hay obras que hagas que te pueda ganar el cielo. There's no works that you can do to be able to achieve heaven. El regalo es la salvación que Cristo ganó por ti en la cruz. The gift is the salvation that Christ won for you on the Para cross. recibirlo lo que requiere es humildad. To receive it, all it requires is humility. Es arrepentirte de tus pecados. Is to repent of your sins. Reconocer que has vivido aislado de Dios Recognize that you've lived isolated from God, y que quieres ahora vivir en comunidad con Dios. and that now you desire to live in Y para community. hacerlo tienes que confesarle tus pecados al Señor And to do that, you have to confess your sins to the Lord y confesar a Jesús como el Señor de tu vida. and confess Jesus Christ as your Lord and Savior of your life. Habrá alguien que está en medio de nosotros Is there someone amongst us today, o que nos escucha a través de estos medios en vivo or who's hearing us through this live transmission, que dice yo quiero entrar en la comunidad con Dios? that says, I want to live in the community of believers? Si ese eres tú, levanta tu mano para If reconocerlo. that is you, raise your hands to recognize it. Este es el día que Dios ha hecho. Today is the day the Lord has Dios made. quiere que tú vivas en comunidad. God wants you to live in Si community. tú quieres entrar por ese camino, If you want to go through that path, no te vayas de este lugar como llegaste. don't leave this place as you enter. Dile, Padre, yo quiero vivir en comunidad. Say, Father, I want to live in Yo community. quiero el perdón de mis pecados. I want the forgiveness Yo of my quiero la sins. salvación de mi I alma. want the salvation of my heart. Recuerda lo que la palabra dice, Remember what the word says, que cuando vivimos juntos y en armonía, that when we live in harmony and together, allí Dios envía bendición, there the Lord brings blessing, pero también vida but eterna. also eternal Eso es lo life. que Dios te quiere dar. That is what God wants to give you. Estamos aquí juntos y en We are armonía. here together and in Y harmony. Dios te está lanzando la vida eterna. And God is
sending His eternal life. Échale mano a la vida eterna que te ofrece Dios. Take the eternal life God is offering you. Habrá alguien que dice, yo quiero esa vida Is eterna. there someone who says, I want that eternal Si eres life? tú, levanta tu mano bien alto If para that is you, reconocer. raise your hand very high so we can recognize Esto es you. un paso de fe. This is a step of faith. Dios está aquí para bendecirte. God is here to bless you. Si estás a través de estos medios If you're listening to us through this transmission y quieres aceptar a Jesucristo, and you want to accept Jesus Christ, escríbenos a esa dirección que ves en tu pantalla. write us in that direction that you see on the Déjanos screen. saber que te interesa tener comunidad con Dios. Let us know that you're interested in receiving community Que from quieres God. aceptar a Jesucristo como tu Salvador. That you want to accept Jesus Christ as your Lord Y and nosotros Savior. te ayudaremos a crecer en tu fe con Cristo. And we will help you receive and grow in your faith in Christ. Ahora incline su rostro, por favor. Now, bow your heads with me. Padre eterno, yo te doy gracias Father, I give you thanks porque tú eres un Dios vivo. because you are a living God. Tu palabra es viva. Your word is living. Tu palabra es eficaz. Your word is truth. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, It says that it's sharper than any double-edged sword que penetra hasta partir el alma that penetrates even to break the y soul discierne los pensamientos and discerns the thoughts y las intenciones del corazón. and the intentions of the heart. Yo te pido, Padre, tú que puedas discernir los pensamientos, I pray, Father, that you discern the thoughts. tú que puedes discernir las intenciones del corazón, You, the one who can understand the desires of the heart. que tú ministres por tu espíritu a su vida. That you minister by your spirit to Si their hay life. alguien que está viviendo aislado, If there's someone who's living isolated, apartado de comunidad, apart from your community, que hoy sea el día that today be the day que tu Santo Espíritu that your Holy Spirit les llena con esta convicción del cielo. fills them with this conviction from the heavens. Yo te pido que tú traigas anhelo de tu bendición. I pray that you bring a desire for your blessing. Que ellos entiendan que sin vivir en comunidad, That they understand that to live in community, si no vivimos en that comunidad, if we don't live in community, no vamos a poder recibir la bendición total tuya. we will not be able to receive the complete blessing you give. Así que te pido, Padre, So I ask, Father, que tú produzcas ese cambio en el corazón. that today you produce that change in the hearts. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Iglesia, Church, no se trata de conocer mucho, it's not about knowing much, sino de practicar mucho. but to practice much. Aunque quiero ser sensible a la necesidad que usted tiene, Even though I want to be simple and sensitive to what you have in your hearts. lo que estoy buscando es lo que Dios está buscando. What I'm looking for is what God's looking for. Es acción. It's action. Y la acción hoy no va a estar en el altar. And action today is not going to be on the altar. Va a ser cuando usted salga de estas cuatro It's paredes. going to be when you come out of these four walls. De hecho, cuando usted salga por este pasillo, Actually, when you come out of this en hallway el pasillo principal, and in the primary hallway, ese es el lugar donde tú le vas a decir a Dios that is the place where you're going to tell God si realmente estás comprometido en vivir en comunidad. if you're truly committed to live in community. Porque allí van a haber líderes parados en aquellas mesas, Because there are going to be leaders standing in those tables, invitándote para que tú vengas a vivir con ellos en comunidad. inviting you to live with them in community. Va a haber lista de acuerdo con sus direcciones There will be lists according to your addresses para que usted pueda apuntarse en un grupo pequeño. so that you can point yourself into the right small group. Vamos a compartir en grupos pequeños We're going to share in small groups para animarnos los unos a los otros, to motivate one another, para poder conocer las doctrinas de la palabra de Dios. to be able to understand the doctrine of the Word of God. Así que yo le voy a rogar So I'm going to urge you, y voy a hacerle una última oración, and I'm going to make a final prayer, porque Dios está buscando acción. because God is looking for action. No nos sirve nada venir a este altar, It doesn't serve any good to come to this llorar en altar, la presencia de Dios, cry before the presence of the si Lord, no accionamos a lo que Dios nos dice que debemos hacer. if we don't have action to what God calls us to do. Así que yo quiero orar para que tú tomes acción hoy. So I want to pray for you to take action today. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús Father, I ask in the name of Jesus que tú toques los corazones. that you touch the hearts. Yo no puedo hacerlo. I cannot do it. Yo solamente puedo declarar tu verdad. I can only declare your truth. Pero es tu espíritu que trae convicción al corazón. But it's your spirit that brings conviction to the Yo hearts. te pido que tú produzcas, Espíritu Santo, I pray that you produce Holy Spirit, el querer the desire como el hacer as well as action por tu buena voluntad. for your goodwill. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Vamos a adorar a Dios ahora. We're going to worship God right now. Pero quiero darle un consejo antes que usted vaya hacia afuera. But I want to give you a motivation, advice before you leave.
Yo sé que Dios ha tocado muchos corazones hoy. I know God has touched many hearts Y es today. posible que cuando tú vayas allí haya muchas listas que ya estén llenas. And it might be possible that you leave and there's already all the lists filled out. Yo le voy a pedir a hermano Ricardo que tenga otra lista aparte I'm going to ask our brother Ricardo to have another de list prepared nombres de personas of names of people que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de apuntarse en un grupo pequeño, that maybe didn't have the opportunity to point themselves into a small group, pero que desean hacerlo. but desire to do it. ¿Sabes por qué? You know why? Porque yo creo en mi corazón Because I believe in my que el heart Espíritu de Dios también está tocando líderes que todavía no se han activado. Este mensaje ha impactado Hay tu vida. necesidad, Dios siempre hace provisión. when there is necessity, God always makes Sobre provision. todo cuando se trata de crecer en comunidad. Overall, when it deals with growing in community. Así que por favor tome acción. So please take action. Vamos a adorar a Dios. Let's Aleluya. worship God. Gloria a Jesús. Yo creo que esto es motivo de celebración porque yo sé que el Señor ha comenzado a hacer algo. Así que vamos a declarar victoria dentro de nuestra comunidad. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. ¿Están listos? Deme las manos. Ven. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.